todos y todas. Bueno, mi nombre es Alex Rueda, soy comisionado de la Defensoría del Pueblo. En principio quería agradecerles al Centro de Estudios Parlamentarios por la invitación. Y este es el segundo año que venimos al Congreso para conversar algunos temas asociados a la interpretación jurídica. El tema relacionado con la interpretación jurídica no es algo nuevo, es algo propio de la función de todo operador del derecho, de todo operador del sistema de justicia. Posiblemente a veces nosotros hacemos interpretación jurídica sin estar conscientes posiblemente de una metodología, un método concreto cuando estamos frente a un texto. Especialmente me imagino que en la labor del Congreso, al momento de formular o plantear proyectos de ley, ustedes realizan un estudio y hacen una justificación de por qué se tiene que dar este proyecto de ley, y ahí hacen obviamente una revisión de todo el material jurídico relevante para la situación que sobre la cual en todo caso se pretenda legislar. Dentro de esa revisión del material jurídico, obviamente tiene que ser un material jurídico relevante en relación con el caso. Supongamos que tengan algo asociado, por ejemplo, al tema, no sé, hay algunas exhortaciones, por ejemplo, del Tribunal Constitucional peruano asociados a penalizar las conductas dilatorias en los procesos penales, por ejemplo. Hay una exhortación, creo que ya está contenida en 2 sentencias, pero hasta el momento todavía no existen proyectos, pero por ejemplo, ahí se podría plantear algún tipo de sustento, no solamente a partir del Código Procesal Penal, sino cuál es el estudio casuístico, por qué creen que se debe modificar en este caso la institución de la prisión preventiva, o en qué medidas se puede mejorar para contribuir a la mejora de esa normativa. En otra situación concreta y que todavía que mereció mucho debate está asociado, por ejemplo, a la imprescriptibilidad de los delitos por corrupción. Me imagino que todos nosotros en algún sentido nos hemos visto involucrados en ese debate, y dentro de la justificación, por ejemplo, de los proyectos de ley que se dieron era porque las investigaciones por delitos por corrupción son demasiado complejas, duran demasiado tiempo, y se considera pues que una medida orientada a mejorar eso es establecer de modo expreso en la normativa de que los delitos por corrupción son imprescriptibles. Entonces, no sé, la pregunta en todo caso que podríamos plantear es en qué medida, en este caso, una disposición normativa que establezca que los delitos por corrupción son imprescriptibles contribuye a mejorar, en este caso, la investigación de los delitos por corrupción. O sea, si esa medida contribuye de modo directo a mejorar la investigación y el juzgamiento de los delitos por corrupción. O de repente las medidas deben ser otras. Por ejemplo, mejorar el despacho del sistema anticorrupción, tanto de fiscalía como de los juzgados. De repente el personal es insuficiente, está poco capacitado, supongamos. En fin, de repente las medidas van por otro lado antes que de repente establecer la imprescriptibilidad de los delitos por corrupción. Y recuerden que mientras más pase el tiempo también se puede complicar la posibilidad o la finalidad de la investigación, que justamente es conocer qué es lo que ocurrió en ese caso. Si le dejamos de repente al fiscal demasiado tiempo para investigar, más bien creo que eso va en contra del objetivo fundamental de una investigación de carácter penal. Entonces, por ejemplo, ahí en esa propuesta deberíamos hacer un estudio de todo el material jurídico relevante. ¿Qué es lo que está fallando, supongamos, en la normativa actual y que se tiene que mejorar para alcanzar ese objetivo de tener una justicia penal en materia de delitos por corrupción eficaz y eficiente, supongamos? No sé si esas preguntas nos planteamos al momento de plantear una propuesta de esta naturaleza. Igual hay muchos temas bastante polémicos, otros asociados, por ejemplo, con el tema del matrimonio homosexual o la unión civil, que recientemente se ha archivado, y que también se pueden generar algunas preguntas interesantes desde el punto de vista jurídico, ¿no? Si es que la Constitución efectivamente, a partir de una interpretación no solamente aislada de la institución del matrimonio, o considerada la Constitución como un todo, como una norma jurídica vinculante, excluye la posibilidad de la unión civil de personas del mismo sexo.
Creo que esa sería la pregunta, ¿no? Si a partir de la institución del matrimonio y considerando la Constitución como un todo, queda excluida de manera clara la posibilidad de la unión civil entre personas del mismo sexo. Entonces, así como esos temas que le estoy planteando, me imagino que en el día a día ustedes tendrán muchos más, que es necesario que de repente a sus parlamentarios les puedan establecer con claridad sobre la pertinencia en este caso y sobre la viabilidad jurídica de una propuesta de esa naturaleza. Entonces, para eso nos sirve un poco la interpretación jurídica, porque el día a día estamos de algún modo frente a un texto normativo o cualquier otro texto que deba ser objeto de interpretación. Y más aún, ahora este tema de la interpretación jurídica se ha visto relevado, por decirlo así, por la argumentación jurídica. O sea, la posibilidad de dar razones válidas, en este caso correctas, que justifiquen una propuesta o una decisión normativa. Y además, con este cambio también del paradigma del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho. O sea, ahora, obviamente, en todas las disposiciones normativas que pueda dar el Congreso, de algún modo están referenciadas, o se tiene que tomar como punto de referencia necesaria y obligatoria, en este caso, la Constitución. Y obviamente todas las normas que conforman el bloque de constitucionalidad. Pero el tema es apasionante, es complejo, sobre el cual se ha escrito mucho, pero bastante disperso. Entonces he tratado de hacer una presentación que pueda dar cuenta del estado de la cuestión y que de repente con su práctica podamos enriquecerla, contribuir para ver de qué manera podemos tener una metodología más clara al momento de interpretar o asignar un sentido interpretativo a un texto o una disposición jurídica. Quiero plantear, ¿sí me escuchan, no? ¿O necesito el micrófono? ¿Aló? Les planteo algunas preguntas de inicio, que no es el esquema de la exposición, pero sí algunas preguntas de inicio porque creo que son algunas ideas que nosotros a veces tenemos en nuestra mente en relación con la interpretación jurídica. Ustedes lo tienen en su presentación. Primero, si toda disposición jurídica antes de ser aplicada debe ser interpretada. O sea que la interpretación es un paso previo, en este caso, a la aplicación, si tenemos esta idea. Segunda, si en lo posible debe prevalecer la voluntad del legislador. Recuerden que cuando hacemos interpretación jurídica, nuestro punto de partida siempre es una fuente autoritativa. Siempre tenemos al frente una norma, una ley, un reglamento, una resolución ministerial, en fin, tenemos una disposición jurídica. Esa es una fuente autoritativa. Entonces, estamos frente, en este caso, cuando iniciamos una labor de interpretación, tenemos una fuente autoritativa. Cuando le tratamos de asignar un sentido interpretativo, siempre tenemos que hacer prevalecer la voluntad del legislador, de quien dio la norma en este caso. Y para ustedes el tema de la voluntad del legislador tampoco es bastante ajeno. Recuerden estas normas de interpretación auténtica, ¿no? Si es que le podemos pedir, supongamos, al Congreso que dicte otra norma donde establezca cuál es el sentido interpretativo de una norma que ha dictado con anterioridad. Si eso es válido o eso es inválido, debe ser o no se debe hacer. Y ahí hay propuestas de distinto talante. Es más, ahí les adelanto un poco, yo no comparto el tema de atar el sentido interpretativo de una norma a la voluntad del legislador, en este caso. Soy de la idea más bien por el lado de que una vez dictada la norma, una vez promulgada y entrada en vigencia, esta adquiere vida propia y se le tiene que asignar un sentido interpretativo conforme, en este caso, de acuerdo que se desprenda, en este caso, de la disposición normal. Si la atamos, recuerden que las normas surgen en un contexto determinado. Si la atamos a la voluntad del legislador, en este caso, tendemos a que esa disposición normativa, al poco tiempo, cambien esas condiciones y ya no pueda ser, en este caso, aplicada correctamente, ¿no? Esa es una posición. Puede ser que la compartan o no la compartan, pero más o menos esa es la idea. Una tercera, si las disposiciones jurídicas claras no son objeto de interpretación. Mucho se dice, cuando la norma es clara, no hay nada que interpretar. O sí interpretamos necesariamente, o todas las normas se tienen que interpretar.
o la interpretación es una actividad siempre necesaria antes de la aplicación, por ejemplo. Entonces, y la cuarta es si las fuentes autoritativas siempre deben prevalecer por las razones sustantivas. Claro, aquí está detrás la idea de esto de que el sistema jurídico no solamente está compuesto por reglas. Imagino que muchos de ustedes han asistido a charlas o a ponencias sobre argumentación jurídica, y dentro de esas ponencias les habrán indicado toda esta tendencia marcada por el neoconstitucionalismo o pospositivismo de que el sistema jurídico no solamente está compuesto por reglas, sino también por principios. Por tanto, los principios, los valores sirven para dotar de sentido, en este caso a las reglas, a las fuentes autoritativas. Entonces, sí, ¿qué pasa si más bien las razones sustantivas, los principios, los valores, una interpretación en conjunto, van en contra del sentido interpretativo que, entre comillas, le ha dado el legislador a una disposición normativa? Entonces, más o menos esas son unas ideas iniciales que les quería plantear para ver cómo es que ustedes lo consideran. Si ustedes, por ejemplo, en el día a día tienen una metodología concreta asociada a la interpretación, como lo hacen, o lo realizamos de repente, la expresión a ojo de buen cubero, la leo y como la entiendo, considero que ese es un poco el sentido que tiene la norma. Ustedes deben, de repente no han sido ajenos, han tomado conocimiento de esta discusión sobre si el Tribunal Constitucional puede anular sus propias decisiones, ¿no? Recientemente el Tribunal Constitucional emitió una sentencia sobre ese tema, asociado a si existe la posibilidad de que el propio tribunal pueda declarar nula, en este caso, su propia decisión sobre el fondo. Y este tema está asociado ¿a qué? Al tema de la seguridad jurídica, la cosa juzgada. Si hay algo donde ya se decidió sobre el fondo, no es posible que se vuelva a abrir. Entonces ha generado toda una discusión con relación al tema de la cosa juzgada. Es obvio, la seguridad jurídica es un valor, es un principio de nuestro sistema jurídico, por tanto se tiene que preservar. Pero ahí hay una discusión de esta naturaleza. Siempre se tiene que preservar la seguridad jurídica. No hay la posibilidad, en este caso, de que la seguridad jurídica pueda ser relegada a un segundo plano si es que de repente esa decisión que adopta el Tribunal Constitucional es violatoria o es atentatoria de derechos fundamentales, o se afectó el debido proceso. O siempre se tiene que respetar la cosa juzgada independientemente de que esa decisión esté debidamente justificada o no. Ese es otro tema que se ha planteado. O un ejemplo. No sé si quisiera, doctor Rueda, hay algunas inquietudes que pasan por mi mente, en este caso en cuanto a las ideas de inicio. En primer término, nosotros somos del servicio parlamentario, somos el apoyo para el aparato administrativo que se da en el Congreso de la República, y el otro espacio es la organización parlamentaria donde están los congresistas con todo su equipo de profesionales, técnicos y demás personal. En base a ello está mi inquietud, porque lo que menciona usted, ¿no? Al querer enfocar que debemos generalizar todo en base a la Constitución, y nos pone estas interrogantes, la pregunta es si nos vamos a los aspectos ya supra, porque la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es la instancia donde justamente está llegando todo. Y ahí es donde está prevaleciendo estas dudas que usted pone en manifiesto. Ahora va la repregunta, ¿no? Si considera usted que lo supranacional es la última instancia donde nosotros debemos llegar para ver que si la interpretación ha permitido que la argumentación jurídica establezca los principios y los valores que usted mencionó. A ver, la inquietud de su compañero la vamos a ir resolviendo conforme vayamos pasando, para no adelantarnos un poco. De ahí les voy a plantear algunas, en todo caso la siguiente lámina está asociada a este tema. Esto es lo que les propongo. Estas son las preguntas que les propongo para estas dos sesiones, la sesión de hoy día y la sesión de mañana.
La idea es hacer el tema viable, ágil, que no aburra, ¿ya? Porque si dejamos a disquisiciones del tipo teórico, se complica la cuestión. Pero por eso siempre yo planteo preguntas fáciles. Primero, ¿cuál es el objeto de la interpretación jurídica? Es lo mínimo, es lo que nos encontramos al frente, ¿no? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste, por ejemplo, la actividad de interpretación? ¿Quiénes son los sujetos de la interpretación? ¿Cuándo se interpreta y cuándo estamos ante un problema de interpretación? Está asociado a la idea anterior que les decía, ante normas claras debemos de interpretar o no, solamente cuando los casos son dudosos o estamos ante un contexto dudoso. ¿De qué modo se lleva a cabo la interpretación? ¿De qué manera lo realizamos? Es la cuestión anterior que les decía, si lo hacemos a ojo de buen cubero o tenemos un método concreto, una metodología concreta que siempre seguimos, de algún modo para, al momento de presentar una propuesta específica. ¿Y cómo evaluamos una interpretación? ¿Cómo consideramos si esa interpretación es correcta? Que está ligada a la intervención también del doctor Orlando Díaz, que está orientada a cómo evaluamos una interpretación, esa es la corrección de la justificación que estamos dando. Si nosotros de repente nos ceñimos solamente a la ley, o si tenemos que observar la Constitución, o si de la Constitución tenemos que pasar al parámetro internacional, y no solamente estamos hablando del parámetro internacional en el sentido normativo, o sea, Convención Americana, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sino también a las decisiones que emiten los órganos que justamente velan porque se cumpla la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo. Y aquí la intervención del doctor Díaz me permite señalar la siguiente idea. Obviamente, creo que nadie pone en cuestión de que nosotros cuando se plantea en general, lo que pasa es que no puedo hacer algún tipo de referencia a la interpretación jurídica solamente haciéndola. Yo estoy pensando en que su labor está orientada a la proposición también de normas en general. De repente no todos trabajamos en ese sentido, pero está orientada a. Entonces creo que aquí nadie pone en duda de que cuando nosotros proponemos, alcanzamos propuestas legislativas, tenemos que tener en cuenta la Constitución. Esa es una idea de que nadie la pone en tela de juicio. Debemos tener en cuenta la Constitución porque es la norma fundamental del Estado, así está estructurada. Pero también, obviamente, y a veces no gusta eso, especialmente no solamente el tema, en algunas instituciones hay muchas instituciones que de repente, es más, abiertamente en el Perú, por ejemplo, ha habido enfrentamientos, no solamente en el Perú, sino también en otros países como España, entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, por ejemplo. Pero cuando, si hay claridad, si es pacífico considerar que al momento de presentar una propuesta legislativa no solamente tenemos que tener en cuenta la Constitución, también debería ser pacífico, aunque nos guste o no, o con matices o no, debemos tener en cuenta las decisiones del Tribunal Constitucional. Porque las decisiones del Tribunal Constitucional, o sea, ¿en qué reside la autoridad del Tribunal Constitucional? No solamente es un órgano constitucional autónomo, sino que también la Constitución le ha dado esa función de garante, de guardián de la Constitución. Nos guste o no nos guste. Entonces, es constitucional no solamente el texto constitucional, no solamente este texto, sino también es constitucional el texto más las interpretaciones que del texto haya realizado el Tribunal Constitucional. Igual podemos decir respecto de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿En relación con quién? ¿Con el Tribunal? No, en relación con la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por eso se habla si son vinculantes o no son vinculantes, en qué meter más. Eso podría ser objeto de otra capacitación, ¿no? Sobre la vinculatoriedad de las decisiones del Tribunal Constitucional, para entrar a ver, en este caso, de qué manera, si son vinculantes de modo general, todas o no todas, solamente los precedentes, si son vinculantes, las decisiones de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿por qué tendrían que ser vinculantes? Que tenemos que observar ese parámetro internacional siempre. Pero también debemos tener en cuenta que la incorporación de esos textos normativos y las decisiones jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
tiene una puerta de entrada en la propia Constitución. Porque la propia Constitución está diciendo, en su artículo 55, si es que no me equivoco, que todos los tratados, en este caso suscritos por el Perú, forman parte del derecho interno. Ahí está la puerta de entrada a tenerlos en cuenta. O sea, no puedo decir, no, porque tenemos, si es algo internacional, no, o sea, ahí está la puerta de entrada. Y también la puerta de entrada dirán, ya, el texto puede ser, pero ¿por qué las decisiones? Al margen, con esto no estoy indicando por si acaso que el Tribunal Constitucional y la Corte no emitan decisiones polémicas. Esa es otra cosa. Si son polémicas o no son polémicas, ese es otro cantar. Yo estoy hablando de las decisiones orientadas un poco a sustentar de por qué debemos tomarlas en cuenta. ¿Ya? Igual pasaría con las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no solamente el tribunal ha dicho que son vinculantes, sino que ustedes, a través de la cuarta disposición final de la Constitución, ahí está también la puerta de entrada para decir que las decisiones de la Corte Interamericana también deben ser tomadas en cuenta, en este caso, en sede nacional. ¿Qué dice la cuarta disposición? Que cuando se interprete, en este caso, el contenido, los alcances de un derecho reconocido en la Constitución, lo debe hacer teniendo en cuenta la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás tratados de derechos humanos suscritos por el Estado peruano. Entonces, si yo voy a hacer una interpretación del contenido y alcance de un derecho reconocido en la Constitución y hago referencia a otro, por lo menos el otro texto normativo, en este caso de decisión también, que me sirve de referencia, tiene que tener por lo menos el mismo grado, el mismo nivel de jerarquía. Yo no puedo interpretar la Constitución si es que yo considero que las decisiones, en este caso la declaración o la convención, tiene un rango menor al constitucional. Por lo menos, o sea, el punto de referencia tiene que ser la misma jerarquía, por lo menos. Lo ideal es superior. Mi punto de referencia es hacia arriba, no hacia abajo. Entonces, yo sé que eso puede ser un tema que nos puede demandar más tiempo, pero sí es interesante analizar el tema de la vinculatoriedad, por ejemplo, de las decisiones del Tribunal Constitucional y también de los tratados, en todo caso, sobre derechos humanos, y las decisiones de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, un poco para explicar las razones de por qué es así, no porque el tribunal lo dijo, porque a veces caemos en el facilismo de decirles por si acaso, las decisiones de la Corte son vinculantes porque así lo ha dicho el Tribunal Constitucional. No, hay razones de peso para decir por qué es así. No es tan... Claro, al final vamos a decir, por si acaso, eso es un argumento de mayor abundamiento. El Tribunal también lo ha reconocido en su jurisprudencia, pero en ese principio. Entonces aquí les presento algunos aspectos a desarrollar. ¿Cuál es el objeto, la actividad, los sujetos, la oportunidad? Primero es el objeto, el otro en qué consiste, los sujetos, la oportunidad, cuándo debemos interpretar, el modo, de qué manera se hace, que está asociado a los métodos de interpretación jurídica, y cómo evaluamos, que está orientado a la justificación, a la corrección de la justificación que damos de esa posición interpretativa. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta. Estaba saludando. No, como levantó la... ¿Cuál es el objeto de la interpretación? Lo he tratado de ser bastante gráfico para que vaya viendo los matices, no cargado, para que se vaya entendiendo esta figura. Esto también es un tema discutible. ¿Ya? Yo voy a plantear el estado de la cuestión, obviamente en todos los tópicos que voy a ir abordando, yo voy a ir señalando también cuál es mi posición, para ir orientando. Tampoco vamos a hacer discusiones académicas en que aterricemos en nada, ¿no? El punto de partida, derecho como fenómeno lingüístico. Es lo que les decía, el punto de partida es que estamos siempre frente a normas, ¿sí? Frente a disposiciones normativas, disposiciones legislativas.
Y a partir de ello se han generado tres posiciones. Una, asociada a las disposiciones jurídicas. Claro, ahí en doctrina se discute cómo queda la costumbre, cómo quedan, por ejemplo, los hechos. Claro, se ha tratado de dar respuesta que normalmente hoy día la costumbre no es que la encontramos en el aire. La costumbre de algún modo está incorporada, ¿dónde? En textos normativos, de algún modo, en algún tipo de documento, y por tanto lo que es objeto de interpretación es ese documento donde está incorporada la costumbre. Los hechos. Los hechos se interpretan. Normalmente siempre cuando hablamos de interpretación jurídica, hablamos de normas. Interpretación de normas, de disposiciones legislativas, normativas. Y los hechos, a veces la interpretación de los hechos es mucho más relevante todavía. Porque si no, ¿cómo establecemos, en este caso, cuál es el material jurídico relevante para resolver el caso? Y a veces le damos poca importancia al tema. Le damos poca importancia al tema. Los hechos se interpretan también. Es necesario que cuando nosotros tengamos, nos sometan en consulta, independientemente si venimos del sector privado, sector público, como lo damos, siempre tenemos que fijar cuál es ese problema interpretativo que tenemos, cuál es el problema jurídico. Si no focalizamos bien, no podemos establecer con claridad cuáles son esas herramientas, esas posibilidades de resolver ese problema. Entonces, los hechos sí tienen que estar delimitados y se interpretan también los hechos. Entonces, cuando hablamos, y la otra posición en doctrina es sobre normas jurídicas. Las disposiciones jurídicas que no es, claro, ahí la pregunta es sobre si las disposiciones jurídicas que no expresan normas, ¿qué sucede con ellas? Normas jurídicas, por ejemplo, esa es la posición muy conocida de Guastini. Guastini dice que el objeto de interpretación no son, en este caso, las disposiciones jurídicas, sino, en este caso, lo que es objeto de interpretación son las disposiciones normativas. Y más bien el producto, en este caso, tendría que ser la norma jurídica. No puede, o sea, la norma jurídica per se no puede ser considerada el objeto de interpretación. También ese es el producto de eso. Después de hacer una labor interpretativa, Guastini dice que se extrae una norma jurídica. Y esa norma jurídica es la que va a ser aplicable al caso concreto. Y la otra posición que existe es que el objeto de interpretación es el derecho. Es la mirada más holística, ¿no? Más global. Ahora estamos hablando de que debemos entender al derecho como un sistema. Por tanto, no debemos entender, leer las disposiciones legislativas, las resoluciones legislativas, nuestro reglamento del Congreso o cualquier ley que nos sirva de referencia como si fuese pues una isla. Pertenece, en este caso, a un todo. Claro, estratificado. Entonces no podemos mirar, ponernos las orejeras y solamente leer esa disposición normativa para decir, yo lo entiendo de esa manera. Y para graficarlo, para que no suene mucha teoría, le voy a leer algo. Está asociado a un tema de interpretación. Por ejemplo, el artículo 142 de la Constitución dice lo siguiente: no son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral ni las del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de jueces. Esa es la fuente autoritativa, esa es la norma. ¿Cómo la interpretamos? Claro, alguien me puede decir, es clarísimo, no son revisables en sede judicial. No se pueden revisar en sede judicial las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones y las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y cuál es la tendencia actual sobre este artículo de la Constitución? Muchos de ustedes lo conocen. ¿Es posible? Sí. En la medida que no se haya afectado el debido proceso, no se hayan afectado derechos fundamentales. Porque también hay otro valor o principio que se debe tener en cuenta en el momento que le asignamos un sentido interpretativo a esta norma, que es la protección judicial de los derechos. No podemos, en este caso, apañar cualquier tipo de decisión, sino aquellas decisiones debidamente justificadas y que no afecten derechos fundamentales. Por tanto, si solamente leemos este artículo de modo aislado en la Constitución, se nos complica el asunto y de repente podemos dar una opinión o una opinión, en este caso técnica, inadecuada.
Entonces, este es un poco el estado de la cuestión sobre el tema. Más adelante, conforme voy avanzando, vamos viendo por dónde va el asunto, que más va orientada a tener en cuenta el derecho como un todo, ¿ya? Pero más o menos eso es lo que está planteado. ¿En qué consiste la interpretación? Ahí la respuesta está depende. Depende si somos, voy a utilizar algunos calificativos, si somos positivistas, si no somos positivistas, si somos positivistas, si solamente nos quedamos con lo que dice la norma. Algunos consideran que la interpretación en este caso es un acto de descubrimiento, que el sentido está ahí, que lo tenemos que buscar, lo encontramos y ese es. Otros consideran que es un acto de creación. O sea, debemos en este caso tomar la disposición, utilizar los métodos de interpretación y buscar en este caso un sentido interpretativo a esa disposición. Y es por eso que se han generado algunas doctrinas. La objetivista, o también llamada cognoscitivista o formalista, interpretar es averiguar o conocer. Es algo que está ahí ya. Lo que tiene que hacer el operador de justicia, el intérprete, es buscar. Buscar, lo encuentra. Entonces, averiguar o conocer el significado propio del texto legal. Y eso obviamente está asociado ¿a qué? A la voluntad del legislador que les hablaba hace un momento. Y ahí este modelo es el modelo del juez autómata, aplicador simplemente del derecho, no tiene que hacer ningún tipo de esfuerzo adicional. Exonera de la carga de justificación. ¿Por qué tengo que justificar si ya encontré cuál es el sentido interpretativo dado por el legislador? Si es un acto no de creación, sino de descubrimiento. Lo encuentro y ya. Por tanto, me exonera a mí, el intérprete, de la necesidad de justificar mi decisión. Porque obviamente toda posición interpretativa debe estar debidamente justificada. Pero si es un acto de descubrimiento, es algo que ya está ahí, no tengo por qué justificar. Interpretar entonces es una actividad cognoscitiva. Una interpretación puede ser verdadera o falsa. Si es que encuentro o no encuentro, en este caso, la voluntad que ya existe. Entonces sí lo puedo calificar de verdadero o falso. Y de acuerdo con la doctrina de la separación de poderes, no hay espacio alguno para la discrecionalidad judicial. Claro, si no tengo la necesidad de justificar esa posición interpretativa, ¿qué sentido tiene la discrecionalidad judicial en este caso? Sí. Buenos días. Lo que usted dice en la interpretación, por ejemplo, la cuestión del trabajo de investigación, por ejemplo, uno no puede solamente copiar, sino hay que analizar temas, ¿no? Hacer interpretación. Es como decir, entre el derecho y la justicia como abogado, ¿usted cuál prefiere? Pero ¿qué cosa es el derecho? El derecho regula el comportamiento de la persona, la conducta, ¿no? Eso. Y la justicia, ¿por qué? Entonces el abogado dice, ¿me voy por derecho o por justicia? Por justicia, porque hay mucha discriminación, desigualdad, maltrato, atropello. Entonces uno tiene que hacer un análisis. ¿Sí? Gracias por su aporte. Voy a dar las tres tesis, un poco para entender, y ahí más o menos vamos dando cuenta de la idea del compañero. La segunda es la tesis subjetivista de Seck. Interpretar es adjudicar, crear, decidir el significado de un texto legal. Entonces acá la interpretación es una actividad volitiva. Depende del intérprete y estamos ante un modelo pues creador del derecho. La interpretación, obviamente, si es un acto de creación, no puede ser calificado de verdadero o falsa, como el anterior. No podría ser calificado de verdadero o falso, porque es un acto de creación. Por tanto, yo tengo que averiguar qué cosa, si está debidamente justificado o no. En este caso, la decisión interpretativa. Se escoge el significado más adecuado entre todos los posibles, obviamente que se desprendan de la disposición objeto de interpretación, y comparte la idea de que una vez promulgada la ley adquiere vida propia. El tribunal lo ha dicho, pero antes, en un artículo, no sé si alguien lo ha leído, se llama La muerte del legislador, de Fernando de Traseñí. En este artículo, Fernando de Traseñí sustenta esta tesis de que la ley adquiere vida propia una vez que es promulgada. Y por tanto se le tiene que asignar un sentido interpretativo conforme al texto y de lo que se pueda desprender del texto. Entonces,
Esta tesis subjetivista o escéptica comparte la idea de que una vez promulgada, esta ley adquiere vida propia. Y tenemos una ecléctica, una intermedia o mixta, que dice que interpretar es atribuir un significado al texto legal, es un tramo cognitivo, porque obviamente, o sea, mejor completo la idea de les explico. Interpretar es atribuir un significado al texto legal, tramo cognitivo, y en determinado supuesto tiene sentido referirse a la interpretación como descubrimiento o averiguación del significado del tramo volitivo. De un modo comprende las características de ambas de las tesis anteriormente indicadas, ¿no? Cuando, en mi caso, cuando hemos tenido que hacer un informe jurídico respecto de una ley, lo primero que digo, revisa todo el material jurídico relevante. Dentro de ese material jurídico relevante, si es una ley, están, por ejemplo, los debates. ¿Qué pasa si una disposición contiene una ley no me es clara? Lo primero que me viene a la cabeza, revisa el diario de debates. A veces los diarios de debates no tienen nada, pero a veces sí pueden tener alguna referencia a cómo es, o qué es lo que se quería en todo caso con esta disposición en el debate. O también a la exposición de motivos también, de las normas. Recurrimos, o sea, con el tema de que la ley adquiere vida propia, tampoco estamos diciendo por si acaso no tengamos en cuenta cuáles son los antecedentes de la ley que se ha dado. Se revisa para tener, porque forma parte del material jurídico relevante. Entonces, esta tesis lo que trata de plantear es que en un primer momento tenemos la interpretación es un acto de conocimiento, pero posteriormente, especialmente en casos difíciles, casos más complicados, la interpretación es un acto de descubrimiento o de averiguación. Entonces reconoce el carácter discrecional de la interpretación. Segundo, incorpora al debate sobre la facilidad o dificultad de la aplicación de las normas en caso concreto. Hay casos fáciles, como también hay casos difíciles. Hay casos donde no se requieren una labor de interpretación más elaborada, pero en casos un poco más complicados sí es necesario. Y ese es el ejemplo que les ponía al principio, el tema de la unión civil. Es muy polémico. Hay razones a favor, razones en contra. Hace poco revisaba una opinión del Instituto de Familia en la Universidad de Piura, donde se planteaba que era inconstitucional. Pero también tenemos un sector distinto, donde dicen que más bien el no aprobarla, o no darle esa facilidad, en este caso a la persona del mismo sexo, es inconstitucional. ¿Quién me dice que es constitucional o no es constitucional? Las razones están ahí. A favor, en contra. ¿Es un tema complicado? Es un tema complicado. ¿Es un tema que se ha abordado desde la argumentación jurídica o desde la filosofía del derecho? También. Revisando algún material, por ejemplo, Ronald Dworkin y Atienza y Macario Alemani, tres filósofos del derecho, tienen algunas referencias en relación con la unión civil. Y dice que la mayoría de argumentos que se plantean más bien no están debidamente justificados. Porque se parte del artículo de la Constitución sobre el matrimonio que habla de la unión civil entre un varón y una mujer. Y a partir de ellos se plantean la discusión si esa disposición excluye la posibilidad de la unión civil. Hay razones a favor, razones en contra. Razones de fe también. Especialmente, son las más complicadas. Yo soy partidario de que haya un debate franco, genuino, verdadero sobre el tema. No cerrarnos en temas de fe. Yo soy católico, pero no estoy cerrado a la discusión porque sé que hay razones de peso, de tipo jurídico. También recuerdo que soy abogado. No me cierro a la discusión, pero tiene que haber un. Entonces, si parte de la discusión o un sector de la discusión se va por el lado de que la fe me dice que es así y no te da razones, ¿qué sentido tiene el debate? Porque no te va a dar razones. Es un dogma. Frente al dogma, ¿cómo lo convences? No sé si me dejo entender. O sea, yo puedo discutir en base a razones. En el debate puedo decir, tu razón tiene menos peso que la otra, ¿no? Pero frente a un dogma,
¿Qué nivel de discusión tengo? Ninguno, creo yo. Entonces sí creo que merece la pena una discusión. Y ya, como le digo, a nivel de aquellas personas que se dedican a la filosofía del derecho, se han planteado algunos cuestionamientos o planteamientos, más que cuestionamientos, planteamientos sobre el tema, ¿no? Porque se dice que muchos de los argumentos de quienes se oponen se sustentan en peticiones del principio. Afirman cosas pero sin justificar, sin dar razones. Dicen que es así porque es así. No, tiene que ser así porque considero que estas son las razones que sustentan porque debe ser así. Pero no me pueden decir es así porque yo considero que es así, así, así. Y no encuentro ninguna razón de apoyo. Entonces, lo que se valora, lo que se trata de evaluar cuando vemos el sentido interpretativo son las razones. Pero si no tengo razones, no hay manera de evaluar esa decisión. Entonces, ¿qué es interpretar? Ahora, tampoco es que sea, por si acaso, una idea ya de consenso, ¿no? Pero se trata de extraer un poco de lo que hemos estado comentando. Entonces, ¿qué es interpretar? Entonces, aquí una primera aproximación: interpretar es asignar, atribuir, justificar un significado a un texto jurídico, pues, para no poner en el tema de que es una norma de discusión legislativa, es un texto jurídico, un material jurídico relevante para un caso que nosotros tenemos en las manos, en el ámbito de sus posibilidades interpretativas, leyes, reglamentos, tratados, testamentos, contratos, actos administrativos, para ampliar. Pero esta definición que les alcanzo como propuesta tiene las siguientes características. Hablamos de asignar, hablamos de atribuir, hablamos de justificar. O sea, tenemos un intérprete bastante activo, un intérprete que le trata de dar un sentido a ese material que tiene delante, pero por ende también le damos una responsabilidad. Si me va a decir que esa norma debe ser entendida de esta manera o de otra, me tiene que dar razones, me tiene que justificar por qué es así. O sea, le doy la posibilidad de que en este caso me establezca, atribuya, asigne, que no necesariamente me diga qué es lo que quiso el legislador, sino que le dé, en este caso, un sentido interpretativo conforme se desprende del texto legal, pero también le doy la responsabilidad de que me diga por qué es así, que me dé razones, que me justifique. Y obviamente tiene que ser dentro del ámbito de las posibilidades interpretativas. Eso también es importante, porque no es cualquier sentido interpretativo el que le asigna, sino tiene que en todo caso desprenderse de lo que recuerden que siempre la fuente autoritativa va a estar ahí, no la podemos dejar de lado. Como se dice, la ley es la ley, la norma es la norma, en este caso, o el tratado, el reglamento está ahí, no la podemos desconocer. Ese es el punto de partida. Aquí simplemente algunas ideas en relación con las teorías hermenéuticas. Posiblemente las anteriores teorías es más una mirada desde la filosofía analítica, pero últimamente las teorías hermenéuticas también han contribuido, en este caso, al entendimiento, en todo caso, del derecho. Entonces, dentro de las teorías hermenéuticas, por ejemplo, hemos puesto que ponen el énfasis en el rol activo de la interpretación y consideran al derecho como una práctica social. Y aquí uno de los representantes más relevantes es Dworkin, que a través de su teoría interpretativa plantea lo siguiente: la idea de coherencia y unidad del derecho. Al margen de algunos problemas de comprensión de la teoría de Ronald Dworkin, que es a veces medio complicada, pero se pueden rescatar algunas ideas. Por ejemplo, la idea de coherencia y unidad del derecho. Frente a un caso difícil, el juez debe reconstruir el derecho. Él plantea eso. Lo que pasa es que Ronald Dworkin, dentro de su teoría de interpretación, se centra en la resolución de casos por parte del juez. Por parte del juez y en la resolución de casos. No parte de la norma, parte de la necesidad que tiene el juez de resolver un caso que tiene entre sus manos. Entonces dice, lo que tiene que hacer frente a un caso difícil es reconstruir el derecho. ¿Y qué implica reconstruir? Identificar cuál es el material jurídico relevante para ese caso
Y segundo, articular las diferentes teorías que existen sobre el tema. Entonces ahí por lo que podemos destacar, incluso cuando nosotros hacemos una interpretación de un texto, no lo podemos mirar de modo aislado, sino considerar al derecho como un sistema jurídico, la idea de coherencia y unidad del derecho. Segundo es la naturaleza valorativa y constructiva de la interpretación jurídica. Es lo que decíamos nosotros. Recuerden que el sistema jurídico no solamente está compuesto por reglas, está compuesto por, en este caso, por principios, por valores. Y en línea de principio, los principios y los valores dotan de sentido aquí, a las reglas. Entonces, ingresa este elemento que es la naturaleza valorativa y constructiva de la interpretación. Dice, debemos elegir una teoría que presente a la práctica social bajo su mejor luz. El ejemplo concreto, reciente, es sobre la posibilidad que tenía el Tribunal Constitucional de declarar nulas sus propias decisiones. Ustedes dirán, ¿por qué ese es el ejemplo que puede ayudarme a graficar lo que dice Dor? Claro, ¿saben por qué? Porque el tribunal desestima, supongamos, puede desestimar la decisión de declarar nula su propia decisión alegando seguridad jurídica. ¿Seguridad jurídica sustentada en qué? En cosa juzgada. Eso y es cosa juzgada. ¿Y cosa juzgada es un valor dentro del sistema jurídico? Sí. Y con eso está cerrada la discusión, ¿no? ¿O no? Claro, si lo miramos desde el valor de seguridad jurídica, está cerrada la discusión. ¿Por qué puedo anular en este caso mi propia decisión donde yo ya me pronuncié? Pero Dworkin, ¿qué dice? Tenemos que adoptar una actitud interpretativa que me permita elegir una teoría que presente a la práctica social bajo su mejor luz. ¿Qué implica tener en cuenta? Es verdad, ustedes revisan el Código Procesal Constitucional, creo que es el artículo 6, dice que qué decisiones del tribunal adquieren cosa juzgada. Y en eso se puede sustentar para decir, no puedo mover mi decisión, en este caso, porque ya adquirió la calidad de justicia. La pregunta es, el ordenamiento jurídico o el sistema jurídico puede proteger bajo el manto de la cosa juzgada y la seguridad jurídica una decisión de fondo que puede haber vulnerado derechos fundamentales? Claro, esa es la pregunta, cuestionando a quienes puedan decirme, no, seguridad jurídica, pues si no, imagínense, vamos a comenzar a abrir todas las decisiones. Claro, pero estamos hablando de un juez que cuando emite decisiones de fondo haya emitido decisiones de fondo conformes al derecho. Ese es el presupuesto, decisiones de fondo conformes al derecho. Claro, porque ahí la crítica puede decir, pero no, ¿cómo podemos, Alex, con eso se va a abrir la puerta a que todas las decisiones de fondo pueden ser cuestionadas y pueden ser anuladas? No, es que el presupuesto es que todas las decisiones emitidas de fondo por un tribunal, independientemente de si es constitucional o poder judicial, deben ser conformes al derecho. Entonces, la pregunta que les acabo de plantear hace un momento sí tiene sentido. ¿Sentido por qué? Porque le estamos preguntando si podemos proteger una decisión bajo el manto de la seguridad jurídica, bajo el manto de la cosa juzgada, la inmutabilidad de la cosa juzgada, que es manifiestamente injusta, por decirlo así, que es manifiestamente incorrecta, porque es vulneratoria del debido proceso, de los derechos fundamentales. No, o acaso de ahí vamos reconstruyendo. O no podemos decir, por si acaso, es verdad, una garantía, un valor, un principio del sistema jurídico es el respeto por la cosa juzgada, es inmutable. Pero será inmutable solamente si esa decisión fue emitida conforme a derecho. Pero si esa decisión no fue emitida conforme a derecho, no podemos darle ese manto de inmutabilidad y de que no se puede revisar y protegido en este caso por la garantía de la cosa juzgada. No sé si voy a entender. Esta es la idea de Dworkin
cuando dice hay que presentar, en este caso, a esa práctica social bajo su mejor luz. Porque él está hablando, recuerden la idea anterior, coherencia y unidad del derecho. Y tercero, la necesaria conexión, dice, entre la teoría y la práctica. Contempla el derecho desde el punto de vista del juez que ha de resolver un caso concreto, especialmente caso difícil. Pero creo que lo central, siempre la tesis, siempre plantean son estos dos primeros. La idea de unidad y coherencia y la idea de presentar. Cuando habla de la práctica social se refiere a la posición interpretativa que nosotros presentemos, dice, bajo la mirada, bajo su mejor luz. Pueden haber varios, pero escojamos aquella que la presenta bajo su mejor luz. Y un ejemplo es este tema asociado igual puede suceder con esta disposición de la Constitución que dice que son irrevisables en sede judicial la decisión del jurado y del consejo. Ahí también hay que presentar esa disposición, el sentido interpretativo de esa disposición normativa bajo su mejor luz. O sea, si es cierto, ¿quién va a entrar a cuestionar temas asociados con el derecho electoral o justicia electoral? ¿O quién va qué juez va a entrar a discutir cuáles son necesariamente los criterios, cómo evaluó al magistrado al momento de elegirlo o al momento de ratificarlo? Sería bueno que un juez entre a evaluar esos temas de justicia electoral propiamente dicha, o los criterios que se han tomado en cuenta para elegir o ratificar a un magistrado. No. Pero obviamente estamos pensando en decisiones del jurado, en decisiones del consejo, emitidas correctamente. Y ahorita hablando de eso, se me van viniendo los ejemplos. ¿Recuerdan ustedes, hace ya algunos años, los magistrados de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema habían emitido una decisión de fondo y mediante un recurso de nulidad la propia sala cambió su decisión de fondo. Cambió la decisión de fondo y si dijo sí al principio, vía recurso de nulidad, que es un recurso que ni siquiera está expresamente previsto para ya una decisión de esa naturaleza, la varió, le cambió. Dijo sí primero y después dijo no, para hacerlo simple. Frente a eso, fueron investigados por el Consejo Nacional de la Magistratura y el Consejo Nacional de la Magistratura los destituyó a todos. Los destituyó a todos. ¿Qué hicieron estos magistrados? Cada uno de modo independiente se fueron mediante un amparo. ¿Sí? Sí deben haber recordado. Es una decisión bien interesante porque habla de que sí se puede revisar la decisión del jurado, del Consejo. Se fueron en amparo hasta el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional declaró nula la decisión del Consejo de la Magistratura, pero no porque entró a tallar cuáles habían sido los criterios que tiene el Consejo para, en este caso, destituir a los magistrados, sino porque no había justificado la decisión. O sea, la justificación que tenía la decisión del Consejo era de tipo jurisdiccional. O sea, ¿cómo debió los jueces decidir en ese caso? ¿Qué hace el Consejo Nacional de la Magistratura? Indicándole cómo debieron decidir los jueces en ese caso. Lo que debió decir en este caso el Consejo es, o justificar en todo caso el Consejo Nacional de la Magistratura, es ¿por qué los estoy destituyendo? ¿Cuál es esa falta disciplinaria? ¿Y por qué la sanción debe ser la destitución? Pero se habían centrado en la parte jurídica del caso, cuando ellos no son los jueces. Y lo que hizo es declarar nula la decisión. Nula la decisión, le ordenó al Consejo Nacional de la Magistratura que lo reponga. No, nula, emite nueva decisión y además dice, por si acaso, esta decisión, si bien cierta nulidad, no implica que los magistrados regresen a sus despachos. O sea, le ordenó al Consejo, en este caso,
que evita nueva decisión debidamente justificada. Eso es un ejemplo de esto que estamos hablando. ¿Se puede revisar? Sí, se puede revisar. En la medida que sea conforme al derecho. Aquí, si se dan cuenta, ya estamos hablando, ya estamos viendo, no solamente restringiendo el tema de interpretación jurídica, asociada al tema de las reglas, sino viendo el tema de principios. Claro, yo sé que el tema de argumentación jurídica, ponderación, ya sigue otra lógica. Estamos en el tema de interpretación jurídica propiamente dicho. Pero ya seguro que el próximo mes creo que tienen unas sesiones con el doctor Pedro Grandes y está asociado al tema de la argumentación, y seguro que van a tratar esto con un poco más de detalle. Esto sí me parece relevante. Perdón, más como conclusión me refiero, no significa que lo que hemos dicho anteriormente no sea relevante, sino esto es como conclusión. Por tanto, la interpretación comprende, y aquí estoy siguiendo a Tienza, un aspecto técnico y un aspecto teórico. Aquí estamos desterrando la idea de que la norma dice un aspecto técnico y un aspecto teórico. El aspecto técnico, dice Tienza, es utilizar los métodos para pasar de un enunciado a interpretar, que es el texto que tengo delante, a un enunciado interpretado, que es la propuesta que yo estoy dando. Ese es el elemento autoritativo. Cuando yo me refiero a fuente autoritativa es la norma dada por una autoridad competente para dar, en este caso. Y tiene un aspecto teórico, dice, la asunción de una teoría moral, especialmente en los casos difíciles. ¿Y por qué pongo versus escepticismo moral? Porque muchos solamente a veces nos quedamos con lo que dice la norma. No consideramos que debemos interpretarlo a la luz de la Constitución, a la luz de principios, a la luz de valores. A veces nos hemos quedado con esa idea de que interpretar simplemente es leer las normas y decir lo que yo entiendo de la norma. Pero recuerden que las normas, en este caso el ordenamiento jurídico, el sistema jurídico no solamente está compuesto por normas, por reglas, sino también por valores y principios. Y la idea es que los principios y los valores ayudan a dotar de sentido, en este caso, a las normas. Cuando hablamos de escepticismo moral, es aquellos que se cierran a la posibilidad de tomar en cuenta justamente los principios y los valores de un ordenamiento jurídico. Este es el elemento valorativo. Lo que dice Tienza, cuando nosotros hagamos una labor de interpretación, por si acaso, tengan en cuenta un aspecto técnico, que lo llama él como el elemento autoritativo. Pero recuerden también que hay un elemento valorativo. Ese elemento valorativo es muy importante, y sobre todo, especialmente, cuando estamos ante casos difíciles. Casos difíciles como el que les acabo de comentar de la cosa juzgada, casos difíciles cuando, el ejemplo que les acabo de comentar de la unión civil, que no es tan fácil de leer la norma de la Constitución y de ahí decir, ¿sabes qué? Se niega toda posibilidad, porque esa norma la tienen que interpretar a la luz de ¿qué? Del principio de igualdad, del principio de derecho a igualdad, en este caso, ¿no? O la protección judicial de los derechos. En fin, hay una serie de fuentes que tienen que verse al momento de asignar un sentido interpretativo a una fuente de esta naturaleza. Sí. ¿Y la parte emocional también influye para la interpretación? ¿Emocional? ¿En qué sentido? O sea, por ejemplo, me refiero a la parte la parte emocional, si por ejemplo el juez o la persona que va a interpretar tiene alguna, por ejemplo en el caso de la unión civil, ¿no? Suponiendo que el juez o el que va a interpretar sea gay. Entonces la parte emocional también puede influir en él para la interpretación. Claro.
lo toma, es que finalmente todos somos sujetos de emociones, o sea, independientemente si es gay o no es gay, cuando estamos frente, claro, o sea, es más, nuestras propias convicciones se ven reflejadas también ahí, ¿no? Ahora, de acuerdo a ese grado de convicción que tengo sobre algo, también puedo ser tolerante, menos tolerante frente a posiciones contrarias. Por eso yo siempre digo, en este tema no hay que zanjar, sino hay que discutir. Yo siempre tengo también mi cuenta de Facebook, trato de socializar todas las posiciones habidas y por haber. O sea, digo, o sea, es más, alguien una vez me cuestionó, pero tú tienes, o sea, como me dijo, un incoherente en mi vida. O sea, alguien bastante, ya saben por dónde vienen esos ataques. Me lo conozco, un amigo durano. Me trató de decir que era incoherente en mi vida porque yo me había casado por la iglesia y tenía hijos. O sea, ¿qué tiene que ver que yo me haya casado por la iglesia, civil o religioso y tenga hijos? Para decir, por si acaso, yo estoy de acuerdo con discutir el tema. No sé si me dejo entender. Entonces también el tema emocional, el tema de las convicciones entran a tallar. Es más, ¿cuánto estamos dispuestos a ceder para sentarnos y discutir? Y evitar los ataques, especialmente. Evitar los ataques. Y prácticamente me dijo, claro, le contesté educadamente, ¿no? Pero prácticamente me dijo un incoherente en mi vida. O sea, yo soy católico, sigo siendo católico y no por tratar de promover un debate franco sobre el tema, dejo de ser católico. Entonces, hasta aquí hay preguntas. Usted hace un momento señaló de que uno de los aspectos a desarrollar era el momento de oportunidad, cuando es necesaria la interpretación de una norma, ¿no? Y esta se da, entiendo, cuando la norma, digamos, es ambigua, no es totalmente clara. En el ejemplo dado sobre, disculpe que siga con el tema de la unión civil, la Constitución, usted lo señaló, en el artículo pertinente al matrimonio, habla de manera muy clara que para nuestra Constitución el matrimonio civil es entre varón y mujer. ¿Ahí cabe interpretación? Claro, frente a la claridad podemos decir, ¿sabes qué? No. No, se nos puede venir a la cabeza, en ese momento no. Pero ahí estamos dando una lectura aislada de la norma. Entonces no sé si interpretando la Constitución en su totalidad podemos llegar a esa misma conclusión. ¿Ya? Porque también el matrimonio es una institución jurídica protegida, la familia es una institución jurídica protegida, especialmente por la Constitución, especialmente, o sea, no es cualquier institución, de modo especial, y así lo establecí. Pero también recuerden que no solamente tenemos el artículo 4, creo que es de la Constitución 4 o 5 por ahí, sino también tenemos el artículo sobre el derecho a la igualdad, cómo eso lo compatibilizamos. Si después de tener todo, por eso es importante cuando en la teoría de Dworkin hablaba, y él le llama en su teoría, por eso no le quería poner ahí porque si no sería un poco más extenso, en su teoría él le llama la fase preinterpretativa. En la fase preinterpretativa lo que tengo que tener en cuenta es todo el material jurídico relevante para el caso. Todo el material jurídico relevante para el caso de la unión civil no se circunscribe al artículo 4 o 5, creo que se habla de la familia, el matrimonio. Si después de que yo he tenido todo el material jurídico relevante para el caso, para resolver ese caso, llego a la conclusión de que no, está bien, porque pueden haber razones que lo respalden, pero también puede ser que lleguemos a un sentido contrario. Les pongo un ejemplo concreto. Que en algún momento, que siempre se pone para discutir esos temas. Si yo, supongamos, perdón, me podrían avisar 10 minutos antes, ya, porque no he traído mi celular y pues una llamada, porque no me puedo pasar toda la mañana hablando de estos temas, pero que es el siguiente. Si yo, supongamos, para dirigirme al Señor, obviamente no va a ocurrir, ¿no? Un ejemplo simulado, y dentro, al momento de referirme al Señor, yo lo comienzo a insultar y se genera un conflicto entre ambos.
el Señor obviamente va a reaccionar, diciéndome que no corresponde, en fin, no son las maneras, que me he creído, pero yo me puedo defender diciendo que yo estoy haciendo ejercicio de mi libertad de expresión. ¿Y mi libertad de expresión dónde está? En la Constitución. Todos tenemos libertad de expresión. Revisemos el artículo 2 de la Constitución, inciso no sé cuánto, numeral no sé cuánto, ahí está mi libertad de expresión. Pero él también me puede decir algo más. Por si acaso, yo también tengo honor y buena reputación. Y usted, con la manera como se está refiriendo o dirigiéndose a mí, me está ofendiendo. Está mancillando mi honor, está mancillando mi buena reputación. Pero yo puedo decir, ¿sabes qué? No, es mi libertad de expresión. Y la libertad de expresión está reconocida en la Constitución. Por tanto, mientras no afecte a otros. entonces ahí la gran pregunta podría ser si la manera de expresar o dirigirme al Señor tiene cobertura constitucional en la libertad de expresión. Claro, lo lógico es que en doctrina diga ahí hay un conflicto de derechos entre la libertad de expresión y el honor y la buena reputación del Señor. El doctor, ¿cuál es su apellido? Bonifacio. Del doctor Bonifacio. Entonces analicemos el caso concreto. Cuando yo me he dirigido al Señor, ¿qué he hecho? Lo he insultado, supongamos que lo he insultado, lo insulté. La pregunta es si ese acto de insultar puede tener cobertura constitucional en la libertad de expresión que yo estoy alegando como justificación. Entonces entramos a evaluar qué cosa, el contenido del derecho a la libertad de expresión. ¿La libertad de expresión para qué está? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objeto de la libertad de expresión? Manifestar ideas, ¿no? Pero también tiene un límite interno a la libertad de expresión, que es de transmisión de ideas, que es lo que yo pienso, mi convicción, no sea injuriante. Si yo insulto al Señor, lo estoy injuriando. Por tanto, ese acto concreto, esa acción concreta de referirme al señor Bonifacio, no puede tener cobertura constitucional en la libertad de expresión. ¿Hay conflicto de derechos? No hay conflicto de derechos. Hay un solo derecho que está siendo afectado. Es el honor y la buena reputación. Claro, es todo ya. Ese es cómo canalizar. Pero me refiero a un análisis antes. Entonces no puede ser que trate de justificar algo, en este caso, al momento de referirme, que más bien lo que estoy haciendo es injuriar al señor Bonifacio. Por tanto, conflicto de derechos no hay. Hay un solo derecho que está siendo afectado. Es el honor y la buena reputación. Por tanto, mi libertad de expresión está intacta. Más bien lo que yo he realizado no tiene cobertura en la libertad de expresión. Entonces, llegamos al tema de la unión civil. Si a partir de una lectura, el artículo 4, que reconoce la familia, en fin, todo eso, o la que reconoce el matrimonio, podemos decir, o sea, podemos llegar a un enunciado interpretado que diga que esté excluida la unión civil entre personas del mismo sexo. O sea, ¿cómo pasamos del enunciado? Esa es la idea, ¿no? Los métodos. ¿Cómo pasamos del enunciado de interpretar al enunciado de interpretado? Y eso pasa por considerar no solamente a la norma o a la disposición normativa de modo aislado, sino mirándola en conjunto y recordar que hay principios y valores que sustentan los derechos. ¿Quiénes son los sujetos de la interpretación? Siempre en el tema de los sujetos de la interpretación o cuando se han realizado estudios concretos sobre interpretación, argumentación política, siempre parece que quienes realizan esa función en esencia son los jueces. Y solo los jueces. Es más, a quienes le caen normalmente las críticas por defecto de interpretación o argumentación son a los jueces, porque se analizan ¿qué cosa? Resoluciones judiciales. Entonces ahí evaluamos obviamente si el caso concreto está bien interpretado o no lo está. Entonces ahí tenemos una interpretación judicial, una interpretación orientada hacia los hechos
una interpretación doctrinal o dogmática, interpretación en abstracto, y una interpretación por particulares. Recuerden que en una sociedad democrática como la nuestra, el universo de intérpretes es abierto. Nosotros realizamos interpretación todos los días. Entonces no podemos decir solamente los jueces, solamente los dogmáticos que escriben artículos de libros, en fin, no. O sea, en una sociedad democrática como la de nosotros, obviamente la comunidad de intérpretes es abierta. Ahora, no significa que todas las decisiones interpretativas tengan el mismo valor. Obviamente una cosa es que yo diga cuál es mi posición interpretativa y otra cosa es que la diga el Tribunal Constitucional, otra cosa es que lo diga el Poder Judicial o el Jurado Nacional de Elecciones en materia de justicia electoral. El valor va a ser distinto. Pero de que todos, yo pienso que es abierto. Una visión más holística en relación a quienes podrían ser los sujetos de la interpretación. La gran pregunta, ¿y la interpretación auténtica? En el segundo quinquenio de la década del 90 se dio una ley de interpretación auténtica, ¿no? ¿Para qué? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien me puede decir el contexto del caso? ¿Alguien lo tiene en mente? ¿Alguien lo puede comentar sin valorar? Ya, vamos a hacerlo más fácil, sin valorar, objetivamente. Es sobre la figura de la reelección inmediata, creo que era, ¿no? ¿Sí? Sí, con temor. Y la interpretación auténtica. Y aquí hay una, como les decía, siempre el tema de interpretación y argumentación se han analizado un poco la labor que realizan los jueces. Claro, nos preguntamos si los legisladores también interpretan, pero si los legisladores son los que dan las leyes, ¿por qué tienen que interpretar? Ah, ¿no? Claro, o sea, ¿cómo voy a interpretar? Yo doy las leyes. No puedo ser ufano, decir yo no soy legislador, ¿por qué voy a interpretar? Entonces hay una primera idea que creo que es importante. Interpreta o puede interpretar un texto quien no es autoridad con respecto a ese texto. Ese como idea general. Lo voy explicando. O sea, interpreta o puede interpretar quien no es autoridad respecto a ese texto. O sea, si el Congreso dio una ley, que el Congreso dé una ley de interpretación auténtica es medio raro, pues uno lo ve o usted lo ve normal. Otra cosa es que el Congreso tenga que interpretar la Constitución, porque el Congreso no es autoridad respecto de la Constitución. La Constitución lo dio el poder constituyente, ¿no? No un poder constituido como el Congreso. Pero la ley, entonces creo que esta idea es de Atienza, me parece bastante acertada, de que interpreta o puede interpretar un texto quien no es autoridad respecto a ese texto. Pero aquí también hay un matiz de Isabel Infante, otra profesora de la Universidad de Alicante, que dice, aunque el legislador podría realizar actividad interpretativa del derecho vigente para crear nuevo derecho. Es cierto lo que dice Atienza, pero la precisión o el matiz que pone Isabel Infante también es bastante cierto. Y es lo que hacemos normalmente, ¿o no? O sea, aunque el legislador podría realizar, o sea, no descarta lo anterior, pero hay que hacer un pequeño énfasis. Aunque el legislador podría realizar actividad interpretativa del derecho vigente para crear un nuevo derecho. O sea, es raro que el legislador quiera, supongamos, interpretar de modo auténtico sus propias leyes. ¿Podría ser de un texto distinto del que no es autoridad? Sí. Por ejemplo, la Constitución. Es más, me imagino que todos en nuestra labor congresal, cuando proponemos algo, lo hacemos teniendo en cuenta la Constitución. No es que el Congreso sea una isla, no. Tome en cuenta la Constitución y lo que ha dicho posiblemente el tribunal en algún momento.
aunque en relación con el tema del debido proceso en el ámbito parlamentario tienen serios cuestionamientos. Eso también lo sé. Me imagino que algunos de ustedes han visto ese tema, ¿no? Sobre la vinculatoriedad justamente en la decisión del Tribunal Constitucional, especialmente para el tema de las garantías del debido proceso en el ámbito parlamentario. Caso Alan García. ¿Sí? No creo que hayan estado ajenos a esa discusión, ¿no? Es más, no solamente en el procedimiento de acusación constitucional o por infracción a la Constitución, sino ahora la discusión a partir del caso Tineo Cabrera es si esas garantías de debido proceso también deben ser de observancia dentro de la actividad que realiza una comisión investigadora. Que recuerden que hay una decisión del Poder Judicial y todo eso, ¿no? Entonces ahí actualmente, no sé si alguien aquí trabaja en la Comisión de Constitución, hay un informe de la Comisión de Constitución que han elaborado, a mí lo estoy tratando de conseguir, asociado al tema de la vinculatoriedad. Creo que van más por allá de que la sentencia de Tineo Cabrera no vincula en todo caso. ¿Para qué? Pasar a la voz y para las 11. No, creo que es hasta 11:30, creo, ¿no? 11:30, ¿no? No, 10 minutos antes del término, no para las 11. Ya se quieren ir. Pero esta precisión sí me parece interesante. Interpreta quien tiene autoridad sobre el texto, pero puede hacerlo el legislador cuando quiere crear derecho nuevo. ¿Sí? Si puede regresar al siguiente. Estaríamos frente a un caso de interpretación auténtica cuando en la década de 90 se dio el tema de la red de elección. En el caso, sí, se me partió ¿cómo se llama? El ejemplo que estaba poniendo. Sí, pues es un caso especial para analizarlo. Es más, creo que esa norma, hasta donde yo tengo entendido, se llevó al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional creo que no avaló ese tipo de norma. Eso mereció que sean destituidos. Eso mereció a su vez, como somos pioneros de casos que nos condenan a nivel de Corte Interamericana, llevamos el primer puesto. La verdad, somos los primeros, ¿eh? En algo tenemos que ser los primeros, ¿no? Y condenados por la Corte, se llevó, ese caso se llama caso Tribunal Constitucional justamente. Se llevó a la Corte, la Corte se pronunció a favor de los magistrados, ¿no? Que fueron destituidos después, completaron su periodo. Pero eso es un claro ejemplo de lo que no debe ocurrir, ¿no? De lo que no debe ocurrir. Por eso permite un poco graficar ese tema. Entonces, pedirle, o sea, es más, se da una norma ahorita y después a los 3 meses que hayan dudas interpretativas, le pidamos al Congreso, señor Congreso, ¿qué quiso decir cuando se dio la...? Eso lo vamos a ver más adelante, por eso no le he querido tampoco desarrollar, hay una parte asociada al tema de la intención del legislador. Asociar a la intención del legislador necesariamente es amarrar, en este caso a la norma, a un contexto determinado que puede variar de un momento a otro. Recuerden que las normas se dan en un contexto determinado, pero si decimos que solamente debe ser entendida de esa manera cuando se dio la norma, al poco tiempo vamos a necesitar modificar la norma. No se va a poder adaptar a las nuevas circunstancias. La idea es que adquiera vida propia y se adapte a las nuevas circunstancias, dentro de sus posibilidades interpretativas, obviamente sin desnaturalizar esa fuente autoritativa. Es una pregunta rápida, ¿no? No sé si entender tu posición, porque estés poniendo la posición de Atienza, pero la idea de que el Congreso, por ejemplo, no podría interpretar sus propias normas, o que el Poder Ejecutivo no podría interpretar sus propios decretos supremos, o qué sé yo. ¿Es una idea que usted la sienta como en razón de lo que dice Atienza, solamente porque lo dice Atienza, o encuentra algún otro argumento para eso? En mi criterio, el Congreso tiene todo el derecho de interpretar una norma que ha dado, si es que él lo considera conveniente. Y la razón es que no hay nadie mejor que el Congreso para entender las propias normas que dio.
aunque eso no sea cierto en la práctica, es lógicamente cierto. Y en consecuencia yo no veo ninguna razón para que el Congreso no pueda interpretar sus propias normas, que no estoy de acuerdo con el tiempo. Claro, ahora, como regla general, por si acaso, en principio podemos recuerden que el tema de interpretación no es un tema pacífico. Podemos compartir, no podemos compartir algunas cosas. Yo he dicho, yo voy a ir planteando algunos temas en el camino, es más, voy planteando también una posición al respecto. Ahora, la gran pregunta en relación con lo que indica el participante es si podemos encontrar verdaderamente cuál es la intención del legislador, que lo iba a ver más adelante, ¿no? O sea, si quiero interpretar de modo auténtico, tengo que encontrar cuál fue la voluntad del legislador. Es más, dando la norma y yo voy a los debates, con la exposición de motivos, todo eso, las leyes regularmente no tienen exposición de motivos, van al diario de debate. El diario de debate hay todo menos justificación de la norma. Pero también seamos sinceros con eso, ¿o no? Yo he revisado muchas leyes, a veces, y ustedes dirán, usted cuando tiene al frente una ley, o sea, como usted considera que no debe hacerse de esa manera, yo recurro al diario de debates, yo recurro a las discusiones, porque ahí puedo encontrar a ver qué ha querido, porque si no es clara, quiero saber por dónde va. Obviamente no para decir, puede ser que la comparta la posición, pero puede ser que también no la comparta, porque digo, no, esto no puede ser. Si la final, es más, ¿por qué? Porque no solamente es lo que dice el legislador, como decir, porque lo dice Atienza, ¿no? No es porque lo dice el legislador, sino también, obviamente, las normas están persiguiendo fines valiosos. Las normas se dan para algo, tienen un propósito, tienen una finalidad. Ese es lo que se llama el criterio teleológico. Pero si eso no va en ese sentido, es complicado. Ahora, podemos encontrar con facilidad, y esa es otra pregunta también, cuál fue la voluntad del legislador. Cuando yo digo acá de que no es no tomar lo que no, me refiero a dar normas, en el sentido, la norma ya nació, pero no significa que no se tenga en cuenta el diario de debate, los antecedentes, todo eso, que es un material rico para reconstruir. Recuerden que en el derecho lo que hacemos, cuando hacemos labor interpretativa, reconstruimos el derecho, damos una respuesta desde el derecho, y como decía Dworkin, a su mejor luz. Recuerden que el derecho no solamente es fuente autoritativa, el derecho persigue fines valiosos, orientados a qué? Justicia. Entonces debemos darle un sentido interpretativo que lo vea a su mejor luz. Si no, en el caso concreto de la disposición que les acabo de leer del Jurado Nacional de Elecciones, si solamente nos restringimos a la fuente autoritativa, llegamos a la conclusión de que no existe posibilidad, de que una decisión del Jurado Nacional de Elecciones o del Consejo Nacional de Justicia pueda ser cuestionada a nivel judicial. ¿Por qué? Porque la fuente autoritativa dice eso. Pero no significa no tomarlo en cuenta. No, se toma en cuenta. Es más, nosotros en la labor que hacemos en la Justicia, cuando queremos prestar un amicus, cuando queremos presentar una demanda constitucional y tenemos una ley, les pongo un ejemplo concreto, el tema de la restricción a la negociación colectiva. Un ejemplo más reciente, un informe que hemos hecho hace año y medio sobre el tema, porque es una ley de presupuesto que decía en la parte final, restricciones a la negociación colectiva, efectos del incremento remunerativo. ¿Dónde recurrimos? Un poco a la discusión, cuál fue, en fin, ¿no? Pero nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros consideramos que sí, fuente autoritativa dice expresamente no incremento remunerativo. Nuestra posición es que hay una restricción a la negociación colectiva. Pero si solamente respetamos, no digo que no lo tomemos en cuenta, pero si solamente nos restringimos a la fuente autoritativa, se complica un poco el asunto. Puede ser que también lleguemos a compartir la posición de la fuente autoritativa. Otro tema, me acuerdo que yo quería saber un poco los antecedentes, la ley de servicio civil. Hay una parte final donde dice, se excluyen a determinadas instituciones. ¿Recuerdan? Yo quiero saber, es que yo no quiero cuestionar la norma porque como se excluye, eso también podemos decir lo mismo con el tema de la no reelección inmediata. Entonces yo quiero saber razones. Recuerden que
uno está ávido de razones, porque yo puedo entender a las personas que opinan distintos, pero si me dan razones. Pero si no me dan razones, entonces cuando yo voy a la exposición de motivos, al diario de debate sobre la ley de servicio civil, no encontré por ningún lado por qué eso supuesto discusión. No había. Y obviamente no hay, porque no lo pueden incorporar. No existe. Decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué el resto sí y por qué estos no? También podría preguntarme, aunque no lo averigüe, ¿por qué es lo que se está cuestionando ahorita en redes sociales, ¿no? ¿Por qué los congresistas no? Porque estamos en un debate abierto, no implica posición institucional ni de ustedes ni la mía. Pero yo también me preguntaría, porque obviamente somos operadores jurídicos, ¿por qué los alcaldes regionales, los alcaldes y los presidentes regionales y no los congresistas? Yo me hago una pregunta válida. Yo me preguntaba, ¿cuál es el problema que se quiere atacar con la norma? Uno siempre se pregunta ¿por qué? Porque sé que, es por los temas de corrupción que han habido, ya. Yo me pregunto, evitar que sea reelegido de muy inmediata, ¿es una medida que apunta a combatir la corrupción? Esa es mi pregunta, de primera que yo me hago. Esa es mi pregunta. ¿Por qué? Hay que ser bastante autocríticos en eso. ¿Apunta o se debieron dar otras medidas orientadas a combatir los actos de corrupción? Si el problema, no sé, pues es la crisis de los partidos políticos porque no eligen bien a su representante, ya, eso se mejora con la inegibilidad de los, o decirle que solamente tienen un periodo. Claro, y se cuestiona más todavía la medida. Mira, ahí estamos cuestionando, si se dan cuenta, la medida legislativa dada, y además genera más sospecha todavía porque uno se excluye. ¿Ya ven cómo es interesante la interpretación? Ante ese tipo de problemas nos encontramos. Pero acá era un poco a la idea de estar emitiendo normas para aclarar el sentido de otro. No significa no tomar en cuenta. Recuerden que la voluntad legisladora es un elemento más que se toma en cuenta en la tarea interpretativa. Cuando uno interpreta, yo tomo en cuenta eso. Es más, para interpretar determinados alcances de la Constitución, uno va al diario de debates cuando se dio la Constitución del 93, un poco para saber cuál es el espíritu de la norma, ¿no? Ahora viene el momento. Alguien de ustedes planteó el cuándo se debe interpretar, ¿no? Cuándo se interpreta y cuándo estamos en un problema de interpretación. La interpretación es una actividad necesaria. Claro, aquí son preguntas, ¿ya? La interpretación es una actividad necesaria siempre, o frente a una norma clara no hay nada que interpretar. En supuestos en los que no hay duda, se debe interpretar frente a la claridad. Y seguimos con los mismos ejemplos, sirven para todo, ¿eh? Una clarísima, no son revisables, que no sabe leer bien, no son revisables en sede judicial, la decisión está el jurado en materia de... Es clarísima. Y aquí vamos con otra. ¿Cómo estamos de tiempo? Está bien, ¿no? No lo había visto. Pensé que me digan ahora y no había visto semejante reloj que hay ahí. Entonces aquí les propongo una clasificación. Lo que pasa es que dentro de la exposición uno tiene también que ser fiel a de donde también obtiene algunas ideas, ¿no? Porque hay personas que han desarrollado esto mucho más, ¿no? No significa que sean ideas de quien venga a presentar la exposición. Hay ideas que de algún modo se comparten y que es necesario respetar las fuentes. Aquí estamos siguiendo un poco a una clasificación que hace Letizia Gianformaio, que es una filósofa de derecho italiana, que es compartida por Atienza y también por Isabel Ifán. El tema de la interpretación como actividad no ética y la interpretación como actividad dianoética.
La primera, en fácil, lo que dice es, en todos los casos se lleva a cabo una captación del significado como un pensamiento intuitivo. O sea, cuando nosotros estamos frente a un texto, obviamente, intuitivamente lo revisamos, leemos, sabemos por dónde va el asunto, ¿no? Sí, criollamente. Pero la interpretación como actividad dianoética que exige, dice, solo en un contexto de dudas sobre el significado será necesario un pensamiento discursivo, una argumentación. Ahora, si tenemos esta clasificación entre una actividad noética y dianoética, parece que nosotros siempre realizamos, cuando estamos frente a un material jurídico que debe ser objeto de interpretación, siempre realizamos una actividad noética. Claro, o sea, frente al texto leemos, revisamos y pensamos por qué va, intuitivamente sabemos por dónde está el asunto. Pero no necesariamente en todos los casos realizamos una actividad de tipo discursiva o noética, o dianoética. Es lo que dice Leticia Genformain. O sea, reconstruyendo eso es, siempre realizamos, cuando estamos frente a un texto, una actividad noética, ¿no? O sea, es una captación del significado como pensamiento intuitivo, obviamente, pero no necesariamente, solamente en contextos de dudas, situaciones difíciles, realizamos un razonamiento más de tipo discursivo, que me exige una argumentación, que me exige dar razón, en un sentido más dianoético. Y aquí, un poco es el universo sin que se explique exhaustividad de por qué se generan dudas. ¿Por qué no es tan fácil de leer la norma y a veces decir, es así? O sea, hay complicación. Y ahí les he puesto algunos ejemplos de situaciones de contexto de duda, donde se requiere una labor de interpretación, posiblemente en el sentido dianoético, que me exige discurso, que me exige argumentación, que me exige dar razón. Problemas de ambigüedad o vaguedad en el lenguaje jurídico. A veces el lenguaje es bastante vago. Por ejemplo, este ejemplo que pone este autor, McCormick, sobre no smoking, ¿no? Pongamos, a la entrada hay un cartelito que dice no smoking. Pues es fácil, pues, ¿qué le está diciendo? No fumar, ¿no? No smoking. Pero yo puedo llegar y le puedo decir que no puede ingresar a la sala con smoking. ¿O no? No, es un ejemplo que posiblemente causa risa, pero que da cuenta de que a veces no es tan fácil. O sea, porque hay problemas de ambigüedad o de vaguedad en el lenguaje. O el tema de que, otro ejemplo que siempre se pone, que no ingresan perros a un parque, ¿no? No ingresan animales, ¿no? Ingresan animales de modo general. ¿A qué se refiere? ¿A perros? Solamente los perros, gatos. ¿Qué pasa si no se, pues justo se acercó por ahí uno de esos señores que toman foto en llama, con llama, una vicuña? Entonces, las disposiciones que pueden ser objeto de interpretación a veces no son tan claras, son ambiguas, son vagas, ¿no? Hay problemas de antinomia, contradicción entre lo que puede dar el legislador, supongamos, en relación con lo que exigen otras normas, ¿no? Y ahí hay algunas alternativas de solución: jerarquía, cronología. Jerarquía, pues si es una norma superior de la Constitución, voy a preferir la Constitución, ¿no? Cronología, ley posterior deroga la anterior, ¿no? La especialidad, la norma especial se prima sobre la general. La competencia, ¿no? ¿Quién tiene la competencia para, no? Es como si un gobierno municipal, una municipalidad, emite una ordenanza municipal regulando algo que por competencia le corresponde al Ministerio de Transporte. Eso se da, es muy recurrente, ¿eh? Que se dicten ordenanzas municipales, pues ellos tienen, yo tengo competencia para emitir normas.
yo regulo lo que es transporte, sí, pero es transporte en mi zona. De repente la ordenanza municipal regula algo que le corresponde dictar a la autoridad nacional. Así está desde la ley de transporte, ley general de transporte. Ahí hay que ver quién tiene la competencia. Hay muchos casos de conflictos de competencia que se han llevado hasta el Tribunal Constitucional. Problemas de vacíos o lagunas. Ahí les pongo un caso concreto. ¿Recuerdan que en alguna oportunidad cuando salió esta norma sobre el Código Procesal Penal que regula el arresto ciudadano? ¿Sí? La posibilidad de que cualquier persona pueda retener a otra en flagrante delito. Y los alcaldes, encabezados por el alcalde entonces de Jesús María, o Prof. Poma, decían que sus serenos, ahora existe una norma entre la cual su servicio serenazgo tiene la competencia para realizar arrestos ciudadanos. Entonces, si miramos la norma dice toda persona puede retener a otra en flagrante delito y ponerla a disposición de la autoridad policial. Algo así. Entonces, a partir de esa norma, los alcaldes dicen que sus servicios serenos pueden hacer arrestos ciudadanos. Ahora pueden retener a las personas y ponerla a disposición de la policía. ¿Eso es correcto? Esa es la norma. ¿Se plantea un problema interpretativo o no? Los serenos pueden... Los argumentos son, pero si lo puede hacer cualquier persona, con mayor razón lo puede hacer mi sereno. Soy alcalde, estoy hablando como alcalde. Entonces tenemos la competencia, hay una norma que nos habilita y tal cosa, ¿no? Ya. Si supongamos es un problema que se lo trasladamos a ustedes tienen que dar una opinión técnica, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos en desacuerdo? ¿Está bien? ¿Estoy pensando bien? ¿En fin? ¿O hay? Se puede cuestionar la norma porque no es correcto ese modo de entendimiento, ¿no? ¿Qué dice? ¿Ya? O sea, los serenos podrían hacer arrestos ciudadanos. Porque la norma dice toda persona, ¿no? ¿Alguien piensa distinto? ¿O están a favor de...? Yo soy el alcalde que está en... Mira, mi asesoría jurídica dice que sí es correcto. ¿Alguien opina distinto? Dije que iba a ser una conversación y no estaba un poco participativo. Y si les digo lo siguiente, la norma de arresto ciudadano es una norma que restringe derechos, ¿sí? Me dice que me van a retener, o sea, está de por medio libertad personal. Y las normas que restringen derechos, ¿cómo se interpretan? De modo restrictivo, ¿no? No de modo extensivo, ¿no? De modo restrictivo. No voy... Y al decirle que si la norma dice toda persona, si toda persona lo puede hacer, con mayor razón lo puede hacer ¿cómo no lo va a poder hacer mi sereno? ¿Qué estoy haciendo? Asignándole en efecto una competencia al sereno de arrestar, de retener para arrestar. Perdón, de retener haciendo uso de la facultad del arresto ciudadano. ¿Y eso qué cosa es? ¿No es interpretación extensiva? No, para completar. Y el tema, esa es la primera razón. La segunda razón, el argumento con mayor razón es un argumento de analogía. Con mayor razón es un argumento de analogía. Es cuando no tenemos norma. Obviamente no se tiene una norma expresa que diga el sereno puede hacer arresto ciudadano. Pues si hubiese la norma, una fuente autoritativa que me diga el sereno puede hacer arresto ciudadano, no hay problema, pero no hay. Entonces utiliza el argumento con mayor razón. Pero el argumento con mayor razón es un argumento de analogía cuando no tengo norma.
es posible que una norma que limita derechos se pueda aplicar analógicamente. Y tercera razón, con esto termino. Los serenos son servidores municipales. Yo también trabajo en la Defensoría del Pueblo. Ustedes en el Congreso de la República, de algún modo somos servidores, funcionarios públicos. Y a diferencia de las personas comunes y corrientes que no trabajan en el Estado, el principio que guía nuestra acción es distinto. Los ciudadanos comunes y corrientes se rigen por el principio de libertad, y nosotros como servidores y funcionarios públicos nos regimos por el principio de legalidad funcional, ¿no? O sea, nuestras funciones, competencias, qué es lo que podemos hacer, sí o no, cómo está en un marco normativo que nos respalda. Acá existe un marco normativo que respalde, que diga que yo puedo hacer arresto ciudadano. Yo no estoy en desacuerdo con la idea de que lo puedan hacer, pero pongan en la norma en todo caso. Entonces yo les pongo esas tres consideraciones en contra para llegar a la conclusión de que tal como está ahorita la norma sobre arresto ciudadano, los serenos no tendrían competencia para hacer uso de eso. Quería consultar por el tema del sereno. A veces no tienen competencia, por ejemplo en el uso de armas, ¿cuál es la policía? Ellos sí tienen competencia, algo. Entonces ahí yo veo que hay mucha duda ahí, porque lo que tiene que más competencia es la policía. ¿Alguna otra opinión? Sobre el ejemplo dado, o sea, en realidad habíamos estado sobre una interpretación, como usted dijo, escéptica, ¿no? Subjetivista, más no, o sea, un poco el intérprete valora qué cosa se quiere decir con la ley, más no el otro tipo de interpretación que es la objetivista o objetiva, ¿no? Claro, porque finalmente también es discrecional la interpretación, pero ¿dónde racionalizo la interpretación? O sea, ¿dónde trato de racionalizar y hacerla objetiva? Con las razones. Porque si no, si yo le digo no o sí, pero no le digo nada, no le digo por qué debe ser así. Ahí está lo complicado. Pero si doy razones, hay que rebatirlas. Y las razones están para ser discutidas. Puede ser que finalmente me den dos razones que hagan pues que las que yo tengo queden en nada o pierdan peso en todo caso. Doctor, usted es el alcalde, ¿ya? Yo le voy a dar razones por las cuales los serenos sí podrían hacer. La primera razón es que por ser sereno no se deja de ser persona, y que por lo tanto, si toda persona puede arrestar, los serenos, como no deja de ser persona, podrían arrestar. La segunda razón es que no hay prohibición expresa de que puedan hacerlo, y las prohibiciones o son expresas o no son prohibiciones. Y la tercera razón es que si usted los quiere exceptuar, tendría que también exceptuarlos expresamente. En consecuencia, yo creo que los serenos sí pueden. Muy inteligente, ¿saben por qué? Porque le he dado vuelta a los argumentos que le he dado en el sentido que es el otro lado de la moneda. Pero recuerden que cuando yo digo legalidad funcional, que no se puede aplicar analogía, normas que restringen derechos, ni tampoco interpretarlos extensivamente, es algo ya de consenso. O sea, no, eso, el parámetro que he utilizado no es un parámetro, más bien, como usted lo está razonando, lo está pensando como una persona común y corriente. Es al revés, por principio de libertad, con mayor razón, ¿no? Y está asumiendo de que el servidor y funcionario público pues, puede ser lo que quiere, es algo que esté prohibido, que más bien es un principio aplicable a las personas que no desempeñamos ningún cargo en el sector público. Es al revés. Pero en fin, lo pongo en consideración. Pueden haber problemas de relación entre el texto y los fines, ¿no? Es lo que les indicaba hace un momento con la ley la imprescriptibilidad de los delitos por corrupción, o el tema de la no reelección inmediata de presidentes regionales y alcaldes. O sea, ¿cuáles son los fines que persigue la norma? Los fines pueden ser valiosos, con el cual estamos de acuerdo posiblemente,
pero la medida adoptada posiblemente no esté enfocada a alcanzar esa finalidad o a ese propósito. Entonces pueden haber problemas de relación entre el texto, entre lo que se da, entre la medida adoptada, decidida, y los fines que quiere perseguir. Igual con el tema de la imprescriptibilidad de los delitos por corrupción. Si las investigaciones son complejas, en los casos por corrupción, son demasiado complejas, o no sé, pues es necesario más tiempo. ¿Ustedes creen, si la investigación es compleja, dándole toda la vida al fiscal para investigar porque no prescriben, va a facilitar alcanzar el propósito de la investigación penal? Es contraproducente más bien, porque si no lo puede hacer en poco tiempo, si le dan toda la vida lo dejo ahí, pues, ¿no? Y peor, los testigos se van a olvidar del relato, los imputados van a ver qué maneras existen para fugarse, las pruebas pueden ser manipuladas por los propios imputados. Más bien, si se dan cuenta, es contraproducente. No sé si me dejo entender. Entonces ahí como que el propósito puede ser bueno, valioso, pero la medida no está enfocada a alcanzar ese propósito o ese fin. Sí, este ya es métodos. Sí. Bueno, ahí lo vamos a dejar por hoy día y mañana completamos la segunda parte, o sea, los métodos diferentes. Gracias.